de Jesús en el pesebre, atravesado por la sombra de una cruz. Dios había hecho una promesa God had made a promise de enviar a su Hijo unigénito. to send his only begotten Son. Desde antes de la fundación del mundo, Even before the foundations of the earth, la palabra de Dios declara en 1 de Pedro 1:20, the Word of God declares in 1 Peter 1:20, ya destinado he was chosen desde antes de la fundación del mundo, before the creation of the world, pero manifestado but was revealed en los postreros tiempos in the last times por amor a vosotros. because of our sake. La promesa de Dios The promises of God para salvación. for salvation. Desde antes de la fundación del mundo, Before the foundations of the world, la Biblia declara the Bible declares que Dios nos escogió, that God chose que us, Dios nos amó. that God loved us. Es por eso que en esta Navidad, It's because of that reason, this Christmas, si no hay nadie alrededor de ti, if there's nobody around you, si no está el ser querido al cual tú añoras, if there's nobody around you, tienes que saber you need to know que Dios te amó that God loved you desde antes even before de la fundación del mundo, the foundation of the world, desde antes que nacieses, even before you were born. desde el vientre de mamá. In your mother's Dios te womb, escogió God chose you, y con el pensamiento para darnos salvación. and with the thought in mind to give us salvation. La promesa de Dios. The promise of God. Dios le hizo una promesa a Adán y Eva en el jardín de Edén. God made a promise to Adam and Eve in the Garden of Eden. En Génesis capítulo 3, versículo In 15. Genesis chapter 3, verse 15, Dios le dijo a la serpiente God told the serpent que pondría enemistad entre la mujer y su simiente. that God would put enmity between the woman and her En su simiente. and her seed. Dios dijo que daría una respuesta God said he would also give an answer de la simiente de la mujer, de la familia de la mujer. from the family of the woman. Dios enviaría un Salvador. God would send a savior. Y note esto conmigo. And notice this, Dice Dios hablando, God speaking, que de la simiente de la mujer nacería un ser from the seed of the woman would come someone que aplastaría la cabeza a Satanás. that would crush the head of Satan himself. Esa es la promesa del jardín de Edén. That is the promise of God from the Garden of Estamos Eden. hablando de ese bebé que nació hace 2000 años, That's the promise that we're talking about even 2,000 years ago. a cual vamos a celebrar el día de mañana, That's the promise we el celebrate cual tomorrow. estamos exaltando esta That's the mañana, promise we are el cual exalting today. adoramos esta That's mañana, the one that we worship al cual today. servimos esta That's the mañana, one that we serve al today. cual hemos rendido nuestra vida. That's the one Esa es la promesa del jardín de that is the Edén, promise that started all the way in the Garden of Eden. de la simiente de la mujer. From the seed of the woman. Además, And furthermore, la promesa de Dios the promise of God para toda la humanidad. for all humanity. Dios no solamente tenía en mente su pueblo, God didn't just have in mind his people. pero tenía en mente a toda la humanidad. God had in mind all of humanity. Dios te tenía en mente a ti. God had you in mind. Dios te tenía en mente allá a tu familia que está lejos. God had your family in mind that is far away. Dios tiene en mente al niño que acaba de nacer en este momento. God has in mind even the baby that was born today. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, versículo God 3. told Abraham in Genesis chapter 12, verse Quiero que 3. sepas, Abraham, I want you to know something, Abram. I want to give you a promise. Te quiero dar una promesa. Y la promesa es esta. And the promise is this. En tu simiente And in your seed serán benditas will be blessed todas las naciones de la tierra. all the nations of the world. Cada familia, Every cada family, ser humano que nazca, every human being, van a ser benditas todas las familias de la tierra. they're all going to be blessed. here Esa on es the mi earth. promesa para That ti. is God's promise. Y número 3, And number 3, la promesa de Dios mismo. the promise of God, God's La promesa de Dios mismo. the promise of God. Dios le dijo a Isaías, God said in Isaiah, por tanto, Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, for
this is what I will do. el Señor mismo The Lord himself os dará señal. will give you a sign. He aquí que la Virgen concebirá From the virgin will be conceived, y dará a luz un hijo will be conceived a son, y llamará su nombre and you will call his name Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. que traducido es Translated means Dios con nosotros. God with us. Dios hizo la promesa. God made a promise. Pastor Tommy, Dios hizo la promesa God made a promise de estar con nosotros. to be with us. Dios hizo la promesa God promised de estar con su pueblo. to be with his people. Dios hizo la promesa God made a de promise estar con tu familia. to be with your family. Dios hizo la promesa God made a de promise estar con tus hijos. to be with your Dios children. hizo la promesa God made a de promise estar contigo. to be with you. Dios está contigo. God is with Dios you. está con nosotros. God is with us. Dios envió a su hijo God sent his para que no son estemos solos. so that we would not be En alone. tu victoria, In your victory, Dios está contigo. God is with you. En tu derrota, In your Dios defeat, está contigo. God is with you. En tu salud, In your health, Dios está contigo. God is with you. En tu enfermedad, In your sickness, Dios está contigo. God is En with tu you. Navidad, In your Christmas, Cristo está contigo. Christ is with you. Isaías 9:6. Isaiah chapter 9, verse 6. Porque un niño Because there will be a child nos es nacido, that will be born unto us. hijo nos es dado, A son will be given, y el principado sobre su hombro, and the government will be on his shoulders, y se llamará su nombre and you will call his name admirable, admirable, Wonderful, consejero, Counselor, Dios fuerte, Mighty God, Padre eterno, Everlasting Father, príncipe de paz. Prince of Peace. La promesa es que Dios mismo enviaría a su hijo amado. The promise is that God would send his son. Que Dios dijo, este es mi hijo amado. This is my son. El Señor fue enviado a la tierra Jesus was sent to como the world promesa de Dios like the promise of God para darnos salvación, to give us salvation para no estar solos, so that we would not be alone, para no caminar sin rumbo. so that we wouldn't walk Y Dios without te the dice path. esta mañana And God- acerca de Jesús. God says to you through Jesús te Jesus, dice a ti en esta mañana de sí mismo. Jesus tells you Él es admirable. he is wonderful. No hay nadie No, there's nobody que lo compare. that can compare to him. No hay nadie como Él. There's no one else like Él him. es único. He is the one and only. Él es especial. He is special. Él es admirable. He is the wonderful, Todos los teólogos del mundo wonderful counselor. And se han quedado admirados. Se han quedado admirados. so all the theologians of the world have been amazed, Surprise. surprised, Porque Él es admirable. because he is wonderful. Él es consejero. He is the counselor. What you need today, Lo que necesitas hoy, get close to Him. acércate a él. He knows exactly what you need. Él sabe exactamente lo que He has necesitas en tu exactly vida. what you need. El Señor tiene exactamente estás lo que confundido, necesitas. If you're confused, Él es consejero. he is the counselor. Él es consejero. He is the counselor. Él es Dios fuerte. He is God Almighty. Él no es un bebé, ya no es un bebé. He's no longer the baby. Es Dios fuerte. He's God Almighty. Es Dios He's fuerte. God Almighty. Es Padre eterno. He is a heavenly Father. No tienes a tu Padre más. Don't just look to your Él heavenly es tu Father. Padre eterno. He is also your Father. No tienes paz. You have peace. If you Él don't es have peace, príncipe de paz. if you don't have peace, He is Él the es Prince of príncipe Peace. de He paz. is the Prince Dale of un Peace. aplauso a Él Give en him esta hand, Lord, hand, mañana. God. The promise comes. La promesa viene. The promise is born La promesa ha nacido 2,000 years ago. hace 2000 años. The promise appears. La promesa apareció. It's manifested. Se ha manifestado. He lives. Él vive. He rises. Él se levantó. And he comes Y Él viene from a manger. From the manger. del pesebre. Thank you. There you go, brother. Ah, we got it, brother. Let's do it.
But the manger was not the problem. Pero el pesebre no fue el problema. Being born in a humble situation was not the problem. Él nació en una situación humilde, pero ese no era el problema. Being born in difficult circumstances was not the problem. Él nació en circunstancias difíciles, pero eso no fueron el problema. Jesus never complained about being born in a manger. Jesús jamás se quejó de haber nacido en el pesebre. Nobody in the Bible complained about where Jesus was born. Nadie en la Biblia se quejó donde Jesús nació. That wasn't the problem. Ese no era el problema. The problem was El problema fue that soon after he's born, después, inmediatamente que él nació, the enemy el enemigo tries to kill him. trató de matarlo. The enemy El enemigo tries to oppose trató de and oponerse destroy y destruirlo, the promise of God, destruir la promesa the de Dios. fulfillment of prophecy. Pero para cumplir la profecía, Immediately, the inmediatamente, promise is born, después de la promesa del nacimiento, and the enemy begins to attack. el enemigo comenzó a atacar. And we see that in Herod. Y pudimos verlo eso a través de Herodes. There was a genocide, Fue un genocidio. and all these children were attacked En todos estos pequeños niños fueron atacados. because the enemy Porque el enemigo tries to kill, trató de matar, steal, trató de matar aún and destroy. y destruirlo. And he still tries to do that today. Y aún intenta hacerlo hoy en día. Because the promises of God come to us, Porque las promesas de Dios vienen hacia nosotros. and as soon as the promise gets manifested, Y inmediatamente la promesa se as manifiesta. soon as the promise appears, En cuanto la promesa aparece, the opposition arises. la oposición aparece. And that enemy Y el enemigo comes after us viene detrás de nosotros just like he did Jesus, de igual manera que lo hizo con Jesús. attempting to steal, kill, and destroy. El enemigo vino a matar, robar y destruir. But that wasn't the only problem. Pero eso no fue solamente el There problema. was also another problem. Hubo otro problema. As Jesus grew up, Mientras Jesús crecía, Jesus had friends. Jesús tenía amigos. Jesus had people that he called to himself. Jesús tuvo gente que los llamó hacia él mismo. People that he called to be disciples, Gente que llamó para ser sus discípulos. to follow him and to imitate him, Para seguirlo a él e imitarlo a and él. to obey him. Y obedecerlo a And one él. of those disciples Y uno de esos was discípulos named Judas. fue Judas. And Judas Y Judas decided not to follow Jesus, decidió no seguir al maestro, but to follow the ways of the world, pero decidió seguir los caminos de este to mundo, follow the ways of the enemy, seguir los caminos del to enemigo, follow the ways of lying and deceiving. seguir los caminos de la mentira. And he betrays his master. Y él entregó y traicionó a su maestro. Judas betrays Jesus, Judas entregó y traicionó a Jesús hands him over to the authorities. y lo entregó a las So autoridades. Jesus suffers betrayal. Jesús sufrió la traición. Jesus knows what it means to be stabbed in the back, Jesús sabe lo que es ser traicionado en la espalda, to have somebody close to you de tener a alguien cercano a él, take advantage of you tomar ventaja de ti and betray you y ser traicionado and attempt to do you in and attempt to destroy you. y tratar de destruirte. Jesus was betrayed, Jesús fue traicionado, but that wasn't the only problem. pero eso no solo fue el In a problema. time when Jesus experiences suffering, En el momento cuando el Señor Jesús comenzó en ese espíritu camino de sufrimiento, in a time when the whole world was against him, y en el tiempo donde todo el mundo estaba en contra de él, when the religious people were against cuando him, los religiosos estaban en when contra the de él, government was against cuando el him, gobierno estaba en contra de and he él, had people lying about him in trial, y había gente en línea para traicionarlo. people making false claims about him, La gente hizo falso testimonio de people él, setting up to destroy him. porque la gente estaba ahí para destruirlo a él. Right there where he needed someone, he needed a friend, Ahí cuando él necesitaba a alguien, necesitaba un amigo, his family friend, su familia, someone that he cared about and that he loved deeply, a lo cual él amaba profundamente. someone who promised to be there all the time and never leave him, Alguien que había prometidole a él estar con él, nunca dejarlo. actually denies Jesus. Ellos lo negaron a él. Denies Jesus. Los negaron a él. And Peter lies. Y Pedro mintió. Peter lies when they asked Peter, Pedro mintió cuando le preguntaron si le conocía. do you know this man? ¿Le conoces? ¿Conoces a este hombre? Aren't you one of them?
Eres uno de ellos. Aren't you a follower? Eres seguidor de Él. Aren't you of this person who believes in Jesus? Eres una de las personas que creen en este Jesús. And Jesus, excuse me, Peter denied Jesus. Y Pedro negó al maestro. Jesus experienced Jesús experimentó his closest friend, con sus amistades más the cercanas, strongest leader in the group, su líder más fuerte en el grupo, denying him lo negó and lying y mintió about knowing him de conocerle a Él publicly. públicamente. Jesus understood that, Jesús entendió but eso, that wasn't the only problem. pero no fue eso solo el problema. After Jesus' tribe, Después de que Jesús pasó por el sufrimiento, after all this happens, después de que todo esto pasó, Pontius Pilate puts Jesus before the people, Poncio Pilato puso a Jesús delante de la gente. and it's between Jesus and a murderer. Y entre Jesús y Barrabás, It's between Jesus and someone who had committed horrible crimes. entre Jesús y alguien que había cometido crímenes tremendos, It's between Jesus, who is absolutely innocent, es entre Jesús que absolutamente Él es inocente, without spot or blemish, sin ninguna culpa, without sin, sin pecado, someone who hadn't wronged anybody. alguien que no había hecho daño a nadie. It was between Jesus and this criminal, Era entre Jesús y este criminal, somebody who had killed people, alguien que ha matado gente, somebody who had hurt people, alguien que lastimó gente, somebody who wasn't about to change, alguien que no estaba dispuesto a who cambiar, wasn't going to change, que no quería cambiar, and did not intend to do so. no tenía ninguna intención de hacerlo. But the people reject Jesus. Pero la gente rechazó a Jesús, The ones that Jesus came to save a aquellos a los cuales Jesús vino a salvar. reject the Savior. Lo rechazaron a su Salvador. Jesus experienced rejection. Jesús experimentó rechazo. He experienced he experienced people denouncing him Él experimentó el ser negado, el ser negado totalmente. and deciding not to follow him. Y decidieron no seguirlo a Él. And the Bible says Y la Biblia dice that doesn't keep Jesus from obeying God. que eso no mantuvo a Jesús de obedecer a su Dios. That doesn't keep Jesus from confronting these problems. Eso no detuvo a Jesús confrontar estos problemas. And the next thing that happens is as Pontius Pilate Y la cosa siguiente que sucedió es que Poncio Pilato sentenced Jesus sentenció a Jesús to be crucified a ser on crucificado the cross. en la cruz. And Jesus Y Jesús faces suffering, enfrentó este he sufrimiento, faces death, enfrentó su muerte. and he does it. He does this, lo hace, Él lo hace to confront the problem, para confrontar el to problema, deal with the problem, para lidiar con el to problema, address the problem, para solucionar el to problema, tackle the problem, para atacar el to problema, defeat the problem once and for all. para derrotar el problema una vez y para siempre. Because the problem wasn't his friends, Porque el problema no eran sus amigos, it wasn't the criminal, no era el criminal, it wasn't these people. no era su gente. The problem El problema was sin. era pecado. The problem was the devil himself. El problema era el pecado, el diablo mismo. The problem was the grave. El problema era la tumba. And God understood Y Dios entendió, that if we were going to be saved, si nosotros vamos a ser salvos, he would have to send tenía que haber mandado his only begotten son su unigénito hijo out of love for us por amor a nosotros, to become one of us para ser como uno de nosotros, in order to save us. de acuerdo o como God. resultado para salvarnos. Dios sent his son. Dios envió a su hijo, Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. Gloria a Dios. La promesa, el problema, pero ahora tenemos el propósito. We have the problem that we've been talking about. First of all, the promise, and now the problem, and now we have the purpose fulfilled. Gracias a Dios que Dios hace las cosas bien. Thank God that God always does it right. He makes it look a little bit confusing to us. Parece que está un poquito confundido el camino, but eventually He always does it right. Siempre hace las cosas bien.
It's good to think in terms of what Jesus went through to be able to accomplish all this. Jesucristo hizo mucho para poder lograr el resultado, el propósito que se tenía que cumplir. First of all, the Bible says that he, in eternity past, consulting with God the Father and God the Holy Spirit, decided that he would come down. Primero se habla como que el Señor consultó al Padre, al Espíritu Santo, y decidió descender. And we have to talk about his descension. Tenemos que hablar de su descensión. Coming from heaven to earth. Venir desde el cielo a la tierra. Business does he have coming from heaven to earth? ¿Qué negocio tiene de venir del cielo a la tierra? There was really no real purpose aside from what has been said already. No había ningún propósito sin decir lo que ya se dijo. But he decided to come. Él decidió venir. Imagínese. Imagine from heaven to earth. Descender desde el cielo hasta la tierra. Again, he did not have to do it. He did it because he wanted to do it. No lo hizo porque tenía que hacerlo, lo hizo porque quiso hacerlo. Not only that, the Bible says, let this mind be in you as well. La Biblia dice que esta mente debe de estar en nosotros también. That being God, siendo Dios, he decided to descend from heaven, being God to earth. Siendo Dios en el cielo eternamente, decide descender. Imagine God Almighty descending to earth. Imagínense el Dios Todopoderoso descender. God that knew everything, el Dios que conocía todas las cosas. The God that was powerful, el Dios que era poderoso. God that never had lost a battle, el Dios que nunca había perdido una batalla. All of a sudden he decides to come to earth. Decide venir a la tierra. ¿Qué propósito? What purpose was there in that? Not only that, the Bible says that he did not hold on to saying, man, I am God, I'm not going to do this. No, dice la Biblia que él no se agarró de ello y que dijo, yo no voy a la tierra, yo soy Dios. He didn't do that. He did not do that. Él no hizo eso. He decided that being God, he would still come to earth. Él decidió que siendo Dios iba a venir a la tierra, and that's why we ended with the name Emmanuel, Emmanuel, God with us. Interesting. That wasn't all. Now he says, the Bible says, that he became humbled and became a servant. He came down to be a servant. Él descendió para ser un servidor. God Almighty, the one that was worshipped eternally, the one that had all the power and the majesty, coming down to earth to become a servant. Ese Dios todopoderoso, el Dios que había recibido la alabanza de toda la gloria, ahora desciende para ser siervo. And he said, I have come to serve you people, not to be served. Él dijo, yo he venido a servirles, no ser servido. And he came to serve us. Vino a servirnos. You know, that goes beyond human reasoning. Eso va más allá del razonamiento humano. How is it that God Almighty decided to become a servant of mankind? ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso decidió ser el siervo de la humanidad? But not only that, the Bible says that he humbled himself and came all the way down, not only to be a servant, but to be man. Él no solamente descendió para ser un siervo, pero para ser hombre. Man. Man with all his frailties. El hombre con todas sus debilidades. Man that was a sinful man. El hombre que era un hombre pecador. Man that never pleased God. El hombre que nunca complació a Dios. This man that had been in the presence of God and had lost it all and now was away from God. El hombre que había estado en la presencia del Señor, pero que había pecado y ahora estaba lejos de Dios. He came to be man. Vino a ser hombre. You see, that was the only way he could identify with us. Era la única manera que él se podía identificar con nosotros. How else could he do it? ¿Cómo más lo podía hacer? He had to become one of us to be able to deal with us in a personal way. Tenía que lograr llegar a ser uno de nosotros para poder tratar con nosotros. How else could he die for us? ¿Cómo más podía morir por nosotros? He had to be the perfect
human being so that he could be the perfect sacrifice. Él tenía que ser el perfecto ser humano para ser el perfecto sacrificio. Imagínese, from heaven to earth, del cielo a la tierra. He said, I will just let everything go that I am. Él decidió decir, yo me despojo de todo lo que soy. He decided to become a servant. Decidió descender a ser un siervo. But not only that, descendió para ser hombre. He descended to be man. Man with all his frailties. There is no religion in the world that can identify another God that would become man. No hay ninguna otra religión en el mundo que hable de ser o llegar a ser hombre. Who would want to be man after being God? ¿Quién quiere ser hombre después de ser Dios? Jesus did. Jesús sí. But not only that, the Bible says that he even humbled himself in a greater way. He was obedient unto death. Pero que él fue obediente hasta la muerte. I mean, God coming to earth to die? Is it possible? ¿Es posible que Dios venir a la tierra a morir? Yes, he descended all the way from heaven to earth to die. Él descendió del cielo a la tierra a morir. But not only death, no solamente muerte, the death of the cross. Vino a morir en la muerte de la cruz. There is nothing more despicable, uglier, humiliating than the death on the cross. No hay nada que nos pueda avergonzar más, que es lo más horrible que puede suceder que la muerte y muerte de cruz. Nothing more shameful than dying on the cross. Nada más vergonzoso que morir la muerte de la cruz. Nothing that could be worse than dying on the cross. Nada peor que morir en la cruz. The Bible says that it's cursed. Cursed the man that dies on the cross. La Biblia dice, maldito el que muere en la cruz. Jesus descended to become a curse. Jesucristo descendió de la gloria para ser maldito. Y lo hizo todo porque nos ama. He did it all because he loves us. He loves us por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese tal no sabemos cómo describirlo. Because God says that because of his love, of the Father. For God loved us so much that he gave his only begotten Son. So once again, just think in terms of the descension of Christ. Piense de la descendencia de Jesús desde arriba hasta la tierra. The Bible says, and that's why God gave him a name. Pero dice la Biblia, y por eso Dios le dio un nombre. Que en ese nombre, that in that name, every knee shall bow. Toda rodilla se arrodillará. Arriba en el cielo, y en la tierra, y abajo de la tierra. Every knee shall bow in heaven, on earth, and beneath the earth. God gave him a name. Dios le dio un nombre. In heaven, every angel, every archangel, every seraphim, every cherubim, everything that is in heaven shall bow before Almighty Jesus. Todo lo que está en el cielo, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, se tienen que arrodillar en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. And everything on earth, todo lo de la tierra, yeah, that includes the president, that includes the kings, that includes the powerful, that includes every human being, shall have to bow before Jesus, the Son of the living God. Todo ser viviente sobre la tierra tendrá que arrodillarse delante de él, el presidente, los gobernadores, los reyes. Todo hombre y mujer poderosa se arrodillarán delante de él en ese nombre cuando se mencione Jesús. Wow, gloria a Cristo Jesús. Y luego dice, y debajo de la tierra, and beneath the earth,
the people that have died, the people that are waiting to be condemned, the people that have gone with the devil himself, the people that have been there forever waiting for their condemnation. Toda la gente que está debajo de la tierra esperando ese día de su condenación. Todos ellos, el mismo Satanás, the devil himself and his demons will have to bow at the name of Jesus. Tendrán que humillarse y doblegar su rodilla cuando se mencione el nombre de Jesús. Oh yeah, he descended, but God ascended him. Él descendió, pero Dios lo ascendió. Gave him a name that is above every name. Le dio un nombre sobre todo nombre. Not only will they have to bow down before him, no solamente tendrán que humillarse y arrodillarse delante de él, but they will confess. Pero confesarán. They will confess the name of Jesus, the Son of the living God. Confesarán a este Jesús, el Hijo del Dios viviente. They will confess the name of Jesus as the Son of the living God. Hallelujah. So God has exalted him. Dios lo ha levantado. Hey, do you know him? ¿Lo conoces? What a tremendous story has been told here this morning. Qué historia tan más extraordinaria se ha dicho aquí esta mañana. There was a promise, una promesa que se logró. But that promise encountered a problem, pero esa promesa se encontró con un problema. The biggest problem, el problema más grande es el pecado, sin. Sin that is in the heart of every man and every woman on the face of the earth. El pecado que está en el corazón de cada hombre, de cada mujer. That was a big problem. What does he do? He comes to die. It is the purpose fulfilled that brings the answer to the problem. El propósito que se cumplió, que trajo la solución al problema. You need him this morning if you don't know him. Tú lo necesitas si no lo conoces. We've done all this to tell you that he loves you. Todo lo que se ha hecho aquí esta mañana es para decirte que él te ama. It doesn't matter who you are, where you come from, what you have done, haven't done. He loves you eternally, the Bible says. No le hace quien seas, de dónde vienes, lo que hagas hecho. Él te ama y te ama eternamente. Wouldn't you open your heart this morning to receive him? No abres tu corazón esta mañana para recibirlo. Oh, thank God that we have the privilege of being able to tell this story time and time and time again. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder decir esta historia una y otra vez. Y lo haremos hasta que Él venga por nosotros. We will continue to tell this story. Some way, somehow, we will tell the story. Diremos la historia de Jesús. It is all to the honor of God the Father. Todo es para la honra de Dios el Padre. Yo te voy a dar esa oportunidad en esta mañana de que te entregues a Él, que lo conozcas. I'm going to give you this opportunity this morning. You have the opportunity to say, Lord, wow, you did all that? And you did it for me? Wow, I guess I should give my life to you. Señor, increíble, lo hiciste todo eso por mí. Y entonces yo creo que debo de dar mi corazón, que debo de entregar mi vida. So I'm going to ask you in just a moment to respond. Te voy a pedir en un momentito que respondas, porque quiero darte esta oportunidad. Yo no quiero cerrar este servicio sin darte la oportunidad de que tú lo conozcas personalmente y que Él sea tu Dios personalmente. I want to make sure that before we close this service, you have the opportunity to say, personally, God has come to my life. I know him in a personal way. So do me a favor. If you would like to receive him this morning, pray with me this prayer that I will pray in just a moment. Hazme un gran favor. Si tú lo quieres recibir a Él como tú, Señor y Salvador, quiero que hagas esta oración conmigo en un momento. First of all, let me pray in English. En inglés voy a orar primero.
So if you want to receive Him as your Lord and your Savior, put your right hand over your heart. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. And say in your heart, you don't have to say words out loud. Just say, Jesus, I receive you as my Savior. And I confess that I am a child of God. The glory of God the Father. Di en tu corazón, pon tu mano sobre tu corazón, Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y confieso que yo soy de Él eternamente. En el nombre de Jesucristo lo digo. Amén y amén. Si tú has hecho esa decisión, yo quiero darte la oportunidad de que ahí donde te encuentras, tú camines de ahí, a pasar de este momento, camines con Dios, comiences a caminar con Dios. Quiero darte este consejo que quiero que se quede contigo. I want to advise you that right there where you're seated, if you did that prayer this morning, that you continue to walk with Him. Walk with Him. You see, He has come to earth. Now He has come into your heart because He wants to be part of your life and walk with you every day. Él ha descendido a esta tierra, ahora ha entrado a tu corazón porque quiere caminar contigo. Todos los días Él quiere caminar contigo. Hey, all of a sudden the problem has been erased because there is a purpose that has been fulfilled. De repente el problema se ha desaparecido porque un propósito se ha cumplido en la persona de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso fuerte a este Señor, nuestro Dios y Salvador.